Buenos días a todos. Yo creo que vamos a dar inicio, si les parece. Este, Antes que nada, buenos días. Sean todos bienvenidos. Deseamos que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio ya a este café. Me presento. Soy la maestra Evelyn Cisnat Martínez Vázquez, jefa de la Unidad Politécnica e Integración Social. Y de igual manera les presento al maestro Aldo Vega Esquivel, quien es subdirector de vinculación, ambos del Centro de Biotecnología Genómica. Antes que nada, el equipo del Centro de Tecnología Genómica les da la más cordial bienvenida a este café científico, que con mucho entusiasmo ha sido organizado en conjunto con Ciba Tlaxcala, que cabe de antemano agradecer todo el apoyo recibido por parte del equipo de Ciba Tlaxcala. De igual manera, les voy a comentar algunos propósitos de este café, los cuales es incrementar entre ambas instituciones la colaboración científica, la movilidad estudiantil y el intercambio para estancias de investigación y tesis. Hoy tendremos un café muy enriquecedor, pues contamos con la presencia y el apoyo del doctor Alfredo Juárez Saldívar, quien es integrante del Laboratorio de Biotecnología Farmacéutica del Centro de Biotecnología Genómica, quien nos compartirá la plática Reposicionamiento de fármacos para enfermedades desatendidas o emergentes, estudios basados en proteínas y ligados. Les mencionaré brevemente un poco que el doctor Juárez Saldívar es originario de Reynosa, Tamaulipas. Él es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro en Ciencias en Biotecnología Genómica, egresado del Centro de Biotecnología Genómica. Estudiante del Centro de Biotecnología Genómica, candidato a doctor en Ciencias en Biotecnología por parte de la Red de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 4 publicaciones en revistas indexadas en los últimos 3 años. Sus principales puntos de interés es biotecnología, programación, bioinformática, quimioinformática. Ahora, a nombre de la doctora Amanda Oliva, quien es directora del Centro de Biotecnología Genómica, les damos la más cordial bienvenida. Y pues bueno, sin más preámbulos, iniciamos, doctor, ¿le parece? Sí, claro que sí. Voy compartiendo la pantalla. Eh, ¿Ya la tienen por ahí la pantalla? Si alguien me puede confirmar. Sí, doctor. Sí, doctor, ya Gracias. sé. Perfecto. Bueno, como ya les comentaron, el nombre de esta charla pues, es el reposicionamiento de fármacos para enfermedades extendidas y emergentes, donde vamos a ver algunos estudios que hemos realizado en el Laboratorio de Biotecnología Farmacéutica, enfoques basados en el uso de proteínas y de ligandos para tratar de solucionar estos problemas. Para empezar, me gustaría hablar sobre qué son las enfermedades emergentes y cuáles son las enfermedades desatendidas. Por un lado, tenemos las enfermedades emergentes, que son aquellas enfermedades recién descubiertas o que se conoce poco acerca de sus causas, de sus agentes etiológicos o de su patogenia. Las enfermedades reemergentes, pues son aquellas en las cuales se observa un aumento de incidencia. Ejemplos de enfermedades están, por supuesto, la COVID-19, también enfermedades emergentes en México, conocemos Zika, y antes de Zika también habíamos escuchado hablar de chikungunya, de dengue, que son enfermedades que aún siguen prevalentes en la República. Y además a estas, podemos mencionar pues que en este año también ha habido un aumento en el caso de sarampión y de lepra, por lo que son consideradas también reemergentes. Así como estas, hay muchas otras enfermedades en distintas regiones del mundo que son consideradas tanto emergentes como reemergentes. Por otro lado, tenemos las enfermedades tropicales desatendidas,
que es un grupo de enfermedades causadas por protozoarios y bacterias, bueno, parásitos y bacterias, que afectan sobre todo las regiones pobres del mundo. Se estima que hay más de 1.000 millones de casos en estas regiones. Las principales características de esas enfermedades es que afectan el desarrollo físico y cognitivo de las personas, lo que hace que sea muy difícil de ellos aumentar su nivel y calidad de vida, por lo que se genera un ciclo de pobreza y enfermedad. En otras palabras, las condiciones precarias en las que viven ciertos grupos de personas ocasionan que hay un aumento de casos en estas enfermedades, y la presencia de esas enfermedades en esas zonas provoca individuos que merman su desarrollo físico y cognitivo, que les impide aumentar la calidad de vida en estas regiones. Ejemplo de estas enfermedades tenemos la elefantitis, tracomonas. También podemos hablar de tripanosoma, de las enfermedades causadas por los parásitos tripanosoma y leishmania, que están presentes sobre todo en regiones de Latinoamérica y de África. Para solucionar este problema o para tratar de encontrar tratamientos rápidos y efectivos contra estas enfermedades, y sobre todo tratamientos de bajo costo que puedan llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, pues en el laboratorio de biotecnología farmacéutica hemos optado por comenzar a utilizar técnicas bioinformáticas con el fin de estudiar estas enfermedades, y sobre todo técnicas relacionadas con el descubrimiento de fármacos asistidos por computadores. En esta diapositiva les voy a hablar un poquito de cuáles son los papeles que juega la bioinformática, y sobre todo cuál es la importancia de la bioinformática en el diseño de fármacos. En este pequeño esquema trato de resumir todas estas partes, comenzando con el análisis de un genoma. En este caso tenemos el ejemplo de un cromosoma humano, de donde se puede aislar una secuencia de DNA, en particular un gen, el cual también puede ser traducido a una secuencia de aminoácidos. Esta secuencia de aminoácidos, aunque también puede ser la secuencia de DNA, se puede comparar con otros organismos para encontrar similitudes o diferencias entre las secuencias, con el fin de conocer tanto su evolución como sus características funcionales o estructurales. Y hablando de estructuras, parte de la informática y sobre todo lo que nos interesa mayormente a nosotros como grupo en el diseño de fármacos, pues es el estudio de la estructura tridimensional de las macromoléculas generadas pues por estos genes o por estas secuencias. En este caso, lo que vemos aquí es la estructura tridimensional cristalografiada de una proteína. Esta estructura tridimensional puede ser obtenida mediante métodos de cristalografías, métodos experimentales, donde se usan rayos X, eh, resonancia magnética nuclear, o mediante estudios computacionales, donde se hacen modelados por homología utilizando software de simulación. El estudio de esta estructura tridimensional nos puede ayudar a nosotros en la identificación de compuestos o fármacos que se puedan unir y alterar la función de esas proteínas. Estos compuestos que se unen son conocidos como ligandos. Y aquí vemos el pequeño esquema, ¿no? De cómo pues tenemos una proteína con una, digamos, un punto de unión en particular en donde se va a unir un ligando. Pero ¿cómo evaluamos nosotros la unión a ese ligando? Bueno, esto nos lleva al área del diseño de fármacos asistido por computadoras, en particular a un enfoque conocido como basado en estructura. Basado en estructura, ya que pues, se basa en la estructura de una proteína, como la que vemos aquí. El objetivo de cualquier diseño de fármacos, de cualquier proyecto de diseño de fármacos, pues es el identificar una serie de compuestos que sean activos, fáciles de obtener y con propiedades farmacológicas deseadas. Aquí tenemos una serie de compuestos como ejemplo, y la idea de cualquier proyecto de diseño de fármacos pues es probar
cada una de estas moléculas sobre la proteína para conocer si son activos o no. Sin embargo, el espacio químico, el número de moléculas que hay por evaluar es muy, muy grande. Hablamos de millones y millones de moléculas que se pueden evaluar contra un blanco en particular, lo que hace que pues, sea una tarea físicamente pues, casi imposible y sobre todo muy costosa, aun si redujéramos el número de compuestos a evaluar a cantidades más manejables como tal vez 10,000 compuestos, 1,000 compuestos, 100 compuestos, incluso para algunos grupos de trabajo, 10 compuestos, pues es una inversión bastante grande. Sobre todo, considerando que en el diseño de fármacos nada te asegura que la molécula que tú estás probando va a ser activa. Entonces, aquí es donde el uso de computadoras nos ofrece una gran ventaja, ya que nos permite evaluar un gran número de moléculas contra un blanco en particular antes de hacer la etapa experimental. Si bien el estudio computacional no ofrece resultados, digamos, tan exactos como el ensayo experimental, sí nos ofrece cierta tendencia a cuáles son las particularidades estructurales de las moléculas que deben de tener. Esto quiere decir qué tipo de moléculas van a ser activas o pueden ser activas contra un blanco en particular. Esto nos reduce muchísimo el número de moléculas a evaluar ya de manera experimental. Una de las metodologías más utilizadas en el diseño de fármacos asistido por computadoras es el acoplamiento molecular. Esto el acoplamiento se define como el modelado de la unión de un ligando con la superficie de la proteína. Como lo vemos en la imagen de la izquierda, en verde vemos un ligando y si notan con atención van a ver que este ligando está dentro de un pequeño hueco en la superficie de la proteína. Computacionalmente nosotros podemos modelar las interacciones que está teniendo este ligando en este sitio. En azul vemos los aminoácidos, vemos cómo están orientados los enlaces, qué distancia tiene cada uno de los átomos. Y todos estos parámetros a nosotros nos va a dar dos características importantes. En uno nos va a dar el puntaje de acoplamiento, que está relacionado con la afinidad que va a tener ese ligando. Esto quiere decir que también se une a ese sitio. Por otro lado tenemos el modo de unión, o sea, cómo se une. Y este modo de unión va a estar relacionado con las interacciones no covalentes. La importancia de este puntaje es que nos va a decir qué compuestos se unen mejor que otros y la importancia del modo de unión es que nos va a decir cuáles son las características que debe tener la molécula pequeña o el ligando para unirse de mejor manera con esa proteína. En el diagrama de la derecha vemos cuáles son las principales interacciones no covalentes que nosotros estudiamos en el acoplamiento molecular. Estudiamos las interacciones electrostáticas con halógenos, cation pi, pi stacking, pero sobre todo interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno. Estas serían las interacciones que nosotros buscamos evaluar o identificar en el acoplamiento molecular. En el laboratorio, nosotros hemos implementado una manera de analizar estas interacciones, digamos, de manera automática. ¿Cómo es esto? Este diagrama que les presento aquí es como el flujo de trabajo que hemos ido perfeccionando durante varios trabajos, que ahorita les voy a presentar, pero que comienzan siempre con un complejo de referencia. Esto es una proteína cristalizada con un ligando o un inhibidor. Nosotros calculamos cuáles son las interacciones que están presentes en este complejo de referencia. Usamos un programa que se llama Protein Ligand Interaction Profiler. Estas interacciones nosotros las transformamos en una serie de números.
Por ejemplo, aquí tenemos esta serie de números, son 6 números, nosotros lo llamamos perfil de interacción, que nos dice que hay una interacción. Nosotros, nada más por saber la posición de este 1, ya sabemos que esa posición, que la primera posición en esta serie, representa una interacción hidrofóbica con el residuo 109, que es isoleucina de la cadena B. Y así cada una de las posiciones que hay en esta secuencia nos indica qué interacción es, y el número que hay en esa posición nos indica cuántas de esas interacciones hay en ese complejo. Entonces, este sería nuestro perfil de interacción de referencia. Y nosotros en el laboratorio lo que hemos estado haciendo es generar perfiles de interacción a partir de acoplamiento molecular de fármacos aprobados por la FDA. Cuando se identifica el uso de un fármaco para otro uso distinto del cual fue concebido, se conoce como reposicionamiento de fármacos. Es tomar un fármaco que a lo mejor fue utilizado para tratar, fue diseñado para tratar cáncer, pero que también tiene actividad contra leishmaniasis. Entonces, eso se conoce como reposicionamiento. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros en el laboratorio de biotecnología farmacéutica. Probar los fármacos FDA con los distintos blancos que nosotros que se han estado estudiando ya durante varios años, generar estos perfiles de interacciones, o sea, cuáles son las interacciones que va a generar ese fármaco con el blanco en particular, y comparar si esas interacciones coinciden con las interacciones vistas en un compuesto control. Eso nos va a nosotros a decir qué tan parecida puede ser la actividad que va a tener este nuevo compuesto en comparación con el fármaco de referencia o con el compuesto de referencia. Para calcular la similitud, bueno, utilizamos distintos algoritmos matemáticos. Este es un ejemplo solamente. Se conoce como coeficiente de Tanimoto. Si nosotros consideramos el círculo azul y el círculo verde como conjuntos de datos, el círculo A nos va a decir todos los datos que están presentes en el perfil A, el círculo B nos va a decir todas las interacciones que hay en el perfil B, y esta C nos va a decir cuáles son las interacciones que comparten o que son iguales en ambos perfiles. Entonces, esto matemáticamente nos da un número del 1 al 0, donde 1 quiere decir que tienen las mismas interacciones y 0 quiere decir que son completamente distintos. Así ya nos permite a nosotros ver de todos los fármacos que tenemos cuáles son los más parecidos. Entonces, de ahí ya nosotros pues los compramos o los sintetizamos y ya los evaluamos contra el blanco en particular. Ahora sí, para ver cómo ha ido evolucionando esta metodología, quiero irles presentando una especie de orden cronológico de los trabajos que se han estado realizando aplicando este tipo de estrategias, comenzando con el estudio del virus del chikungunya, que tomó presencia en México en el año 2013, 2014, 2015, donde se escuchaba mucho hablar de chikungunya antes de que llegara el Zika. Es un virus que causa, pues, dolor de cabeza, fiebre, conjuntivitis, algunos malestares estomacales, transmitido por el mosquito Aedes aegypti y Albopictus, que son las mismas especies que transmiten el dengue y también el Zika. Presente pues, en distintas regiones del mundo, conocida como una enfermedad reemergente, ya que bueno, eh, se tienen registros de presencia de estas enfermedades o una enfermedad muy similar a esta de hace muchos años, pero no se había estudiado como hasta esta década. Para este trabajo, nosotros nos dimos cuenta que si bien se tenía la secuencia del genoma de chikungunya, no se tenía todavía modelos cristalográficos de las proteínas. Por lo que optamos por comenzar a modelar mediante métodos computacionales estas proteínas. Son 7 proteínas las que componen el genoma del virus de chikungunya,
y cada una de ellas nosotros tomamos su secuencia de aminoácidos, utilizamos el programa Modeler, que mediante cálculos de simulación genera la estructura tridimensional de esa secuencia de aminoácidos en particular. Después de tener ya la estructura tridimensional de la proteína, usamos otro programa que nos permitió identificar cuáles son las regiones que en cierta forma son más favorables a ser moduladas farmacológicamente o mediante la unión de un ligando pequeño. Aquí vemos ya la representación de la estructura tridimensional de la proteína, pero con regiones en distintos colores que representan los distintos potenciales sitios de unión, los sitios en donde se puede unir o donde se puede estudiar la unión con un ligando. Después de esto, pues hicimos algo conocido como acoplamiento a ciegas, en donde se estudia cómo se va a unir un ligando en la superficie, en toda la superficie de la proteína. Tal vez no se alcanza a apreciar muy bien en esta imagen, pero podrán ver líneas de distintos colores. Cada color representa un compuesto distinto. Nosotros comparamos otra vez todos los compuestos de la librería de fármacos aprobados por la FDA con el fin de identificar dónde era el sitio en donde más compuestos se unían. Y fue esta región que coincidía con uno de los sitios que ya había sido calculado previamente, por lo que nosotros optamos por seleccionar ese sitio como digamos, el principal sitio de unión o el que era más favorable para el estudio de diseño de fármacos. Hicimos este mismo procedimiento para las demás proteínas de chikungunya. Y después de esto hicimos un estudio otra vez de acoplamiento molecular, ya dirigido a ese sitio en particular. Y lo que obtuvimos al final fue un análisis de que, o más bien vimos que al analizar los resultados de acoplamiento, había ciertos compuestos que tenían, digamos, buenos resultados de unión con más de una proteína. Esto nos permitía a nosotros, pues, darle prioridad a esos compuestos para el estudio in vitro. Sin embargo, bueno, en ese entonces, bueno, hasta ahora no hemos podido hacer el análisis in vitro de estos compuestos sobre las proteínas en particular, pero este fue el primer trabajo que hicimos dedicado al diseño de fármacos o al estudio de reposicionamiento mediante estudios computacionales. El siguiente trabajo que estuvimos realizando fue sobre enfermedades infecciosas causadas por protozoarios. Nos enfocamos en los 5 principales protozoarios en México, parásitos protozoarios en México, que son Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Leishmania mexicana, Trypanosoma cruzi y Trichomonas vaginalis. Estos protozoarios, bueno, se transmiten por distintas vías, tanto por comida, agua contaminada, incluso por vectores o por transmisión sexual. A nivel mundial, los protozoarios afectan a más de un cuarto de la población del mundo. Como ya les dije, enfermedades como estas disminuyen la calidad de vida de las personas. Y estas enfermedades en particular tienen la característica de que pueden ser asintomáticas, pero incluso en algunos casos clínicas. Y además, los tratamientos para estas enfermedades son poco efectivos y además generan una gran cantidad de efectos adversos. Además de que en los últimos años ha habido un incremento en el reporte de casos de resistencia. Aún así, las alternativas que existen para los tratamientos disponibles pues son muy pocas, por lo que pues sí es urgente encontrar nuevas opciones de tratamiento. Parte de los estudios que hemos realizado contra estas enfermedades nos ha llevado ya a la publicación de algunos trabajos. Por ejemplo, en el que utilizamos
ese perfil de interacciones que vimos en las diapositivas anteriores, aplicado a la enzima dihidrolato folato reductasa, timidilato sintasa, de Trypanosoma cruzi, una enzima que está en cierta forma relacionada con la síntesis de DNA en el parásito Trypanosoma cruzi. Estudiamos los cristales que estaban reportados en la base de datos PDB, que es una base de datos donde se tienen ahí pues los cristales de las proteínas. Estudiamos cuál era el perfil de interacciones con los distintos inhibidores reportados. Descubrimos que había ciertos aminoácidos de interés que se repetían. Y bueno, generamos este perfil de interacciones como el que ven aquí, donde vemos las características comunes entre los inhibidores, entre el sitio de unión y las interacciones presentes. Ese perfil de interacciones lo comparamos con, con el obtenido por fármacos aprobados por la FDA y generamos esta gráfica que ven aquí, en donde nosotros graficamos por energía libre de unión, que es el parámetro de puntaje de acoplamiento. Entre más negativo es este puntaje, digamos que tiende a tener una mayor afinidad ese compuesto por la superficie de la proteína. Y entre más cercano a 1 es este puntaje, pues más cercano es el perfil de interacciones de los compuestos control. O sea que entre más a la derecha está el compuesto, digamos que tiene mayor interacción con los aminoácidos de interés. Lo que queremos es que tenga una buena interacción con los aminoácidos de interés. Por eso nosotros nos enfocamos en los compuestos que estuvieran en esta región, ¿sí? Con una buena interacción y con los residuos de interés. Eso nos llevó a identificar 4 compuestos que logramos evaluar in vitro, y vemos que, bueno, aquí no aparecen los resultados de los fármacos de referencia, pero tuvieron valores cercanos de IC50 a los fármacos de referencia, que son bifurtimox y benznidazol. Además de esto, hemos optado también por estudiar, bueno, qué blancos podemos evaluar y sobre todo qué blancos están presentes en más de una especie de protozoario, para poder identificar esos blancos compartidos en distintos protozoarios. Seguimos una metodología como esta, donde lo primero que hicimos fue obtener todas las secuencias de aminoácidos reportadas para esos protozoarios, para esos 5 protozoarios de los que ya les hablé. Comparamos por homología, por alineamiento de secuencias para identificar qué proteínas estaban compartidas en los 5 protozoarios. Una vez identificadas las proteínas, pues seleccionamos cuáles de ellas son blancos farmacológicos y realizamos el cribado virtual, que es esta metodología que ya les hablé, de hacer el acoplamiento y luego el perfil de interacciones. Eso pues ya nos lleva a la selección de compuestos, y algunos compuestos los hemos evaluado directamente contra el parásito. Algunos otros los hemos llevado a estudios computacionales un poquito más avanzados, y algunos los hemos evaluado directamente sobre la enzima. Todo esto con el fin de identificar un compuesto o una estructura química que pueda servir para el desarrollo de nuevos compuestos que tal vez puedan mejorar la actividad que el compuesto líder mostró. Dentro de los resultados de este trabajo que les acabo de mencionar, pues el primero de los resultados interesantes que obtuvimos fue esta lista de estructuras de proteínas compartidas en los 5 protozoarios. Nosotros comenzamos con más de 90,000 secuencias. Este es el número de secuencias por cada una de las especies. Esas 90,000 secuencias las comparamos con una base de datos que tiene información sobre las rutas metabólicas a las cuales puede estar asociada una proteína. Entonces nosotros anotamos funcionalmente cerca de 10,000 secuencias
que esas fueron las que utilizamos para comparar e identificar qué proteínas estaban compartidas en los 5 protousuarios. Utilizamos 3 programas distintos para identificar las proteínas compartidas. Encontramos aquí estos grupos que se conocen como grupos ortológicos o orthogroups, que nos dice que hay 462, digamos, proteínas distintas compartidas en los 5 protozoarios. Estas secuencias de proteínas compartidas las comparamos con la base de datos BankInDB, que contiene información sobre fármacos, blancos farmacológicos. Esto con el fin de identificar cuáles de las proteínas compartidas son blancos farmacológicos o pueden ser blancos farmacológicos. Y después lo comparamos con la base de datos PDB, que es la que contiene la información sobre las estructuras tridimensionales. Esto con el fin de identificar de esos potenciales blancos cuáles tienen una estructura tridimensional reportada. Al eliminar todas las secuencias que representaban a la misma proteína, isoformas y todo eso, y al comparar los resultados con los 3 programas distintos, llegamos a una lista de 12 proteínas que están compartidas en los 5 blancos, en los 5 especies de protozoarios y que potencialmente pueden ser blancos farmacológicos. Hicimos un estudio en la literatura para ver cuál era su principal función y cuáles ya son reportados como blancos farmacológicos, del cual destaco tirosofosfatoisomerasa como una enzima que ya ha sido estudiada en estos 5 protozoarios como blanco farmacológico. Por esta razón, nosotros optamos por hacer un estudio otra vez de reposicionamiento de fármacos con fármacos aprobados por la FDA sobre esa enzima en las 5 especies. Hicimos 5 estudios de acoplamiento molecular independientes, una para cada especie de protozoario, y vimos que algunos compuestos mostraban buenos valores en distintas especies. Esto es lógico, ya que, bueno, también hicimos un estudio de similitud de la estructura en las distintas especies y comparten ciertas características, sobre todo la interfase. Pero, bueno, esto nos llevó a nosotros a seleccionar los compuestos que mostraban buenos resultados en 5 especies. De estos compuestos, nosotros hemos evaluado bueno, tuvimos la oportunidad de evaluar 4 compuestos en 3 especies de protozoarios, Entomoeba stolítica, Yariel ambra y Trichomonas vaginalis, y encontramos que el compuesto que tenemos como clave 45, pues mostró resultados de IC50 menores al fármaco de referencia metronidazol. El resto de los compuestos los estamos estudiando ahora en un ensayo de dinámica molecular. Pero todavía no tenemos los resultados. Pero este trabajo pues aún continúa, nos faltan evaluar los demás compuestos en las demás especies, pero sí nos da buenas esperanzas que, bueno, encontramos al menos un compuesto que era activo en 2 especies distintas de protozoarios. Por último, les quiero hablar del trabajo más reciente, que justo nos lo acaban de aceptar para publicar el día de ayer, que es un estudio sobre la enzima MPRO de SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. En este estudio nosotros optamos por un enfoque basado en el ligando ahora, ya no es basado en la estructura, es basado en el ligando, en el cual a partir del fármaco, el inhibidor de referencia presente en el cristal reportado en PDB, se descompone en distintas subestructuras. Estas subestructuras nos genera pues un perfil, digamos, un perfil conocido como fingerprint, en donde muestra cuáles son las subestructuras que componen la estructura total. Este fingerprint lo usamos para comparar distintas bases de datos. La base de datos DRUGBank contiene información acerca de compuestos que han sido evaluados como fármacos, ya sean fármacos que están ahorita en el mercado, fármacos descontinuados o fármacos que son experimentales.
También lo usamos para evaluar la base de datos Campbell, que es una base de datos europea que contiene cerca de 2 millones de compuestos de moléculas pequeñas. Y también lo usamos para evaluar la misma base de datos PDB, que contiene estructuras de distintos cristales, ligandos unidos a distintas proteínas. Lo que hicimos fue básicamente aplicar este perfil generado a partir del control, de un ligando control, para ir reduciendo el número de compuestos a evaluar. Una vez hecho esto, optamos otra vez por realizar acoplamiento molecular con el fin de identificar qué compuestos tenían una interacción mayor al fármaco de referencia, y generamos un agrupamiento por estructura con base en el perfil de iteraciones que obtuvimos. Si se fijan, unimos todos los compuestos que obtuvimos de las 3 bases de datos y los comparamos para identificar qué tipo de compuesto se puede unir a esa proteína en particular. Identificamos 64 compuestos estructuralmente distintos que se pueden unir a la enzima MPRO de SARS-CoV-2. Esos 64 compuestos los evaluamos mediante el perfil de interacciones con el fin de identificar cuáles de esas distintas estructuras se unen principalmente a los residuos de interés que hay en SARS-CoV-2. Este sería el último trabajo del que les quería hablar, que es el más reciente en el que hemos estado trabajando y que, bueno, pues también nos llevó a una publicación recientemente. Y bueno, eso es todo lo que les traigo. No sé cuánto me llevó de tiempo, pero pues cedo la palabra a quien va a dirigir la... Muchas gracias. Listo. Quedaste justo a tiempo, Alfredo. Todavía te quedan unos 3 minutos más. Ok. Sí, pues muchas gracias por su ponencia, muy interesante, enriquecedora. Agradecemos nuevamente al candidato a doctor Alfredo Juárez Saldívar por su participación. Y pues bueno, ahora comenzamos con las preguntas. Adelante, licenciado Alberto Castillo, por favor. Gracias. Pues también nos sumamos en agradecimiento al candidato a doctor Alfredo Juárez Saldívar por su interesante ponencia. Y si alguien de los asistentes desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer directamente o también por el chat. Pueden también levantar la mano. Yo quiero hacer una pregunta, Beto. Sí, adelante, Aldo. Muchas gracias, Alfredo, por tu participación. Ya sabemos que la plática que acabas de dar es muy enriquecedora y más que nada porque ustedes manejan cuestiones bioinformáticas y todo lo que encuentran o logran detectar en este análisis bioinformático lo llevan obviamente ya a la parte in vitro y algunas cuestiones en vivo, ¿no? Mi pregunta va más enfocada hacia los logros que han tenido como equipo de laboratorio de biotecnología farmacéutica, no solamente con las cuestiones obviamente, de artículos científicos, sino qué otros resultados han tenido y hacia dónde van a ir encaminando estas investigaciones, si se están solamente abarcando este tipo de enfermedades desatendidas o emergentes, o tratan también de realizar algún otro tipo de experimentación ahí en el laboratorio. Bueno, además de pues, las publicaciones que hemos tenido, participaciones en congresos, también formación de capital humano, pues también hemos tenido algunas patentes ya con base en el uso específico de una molécula para el tratamiento, bueno, para el uso contra un agente en particular. Ese sería también otro de los logros que hemos logrado. Algunas patentes, tenemos de esos artículos que publicamos,
Los compuestos que logramos identificar también ya están en proceso de patente, que esperemos pues también nos la den. Y en cuanto a qué otras enfermedades estamos estudiando en el laboratorio de biotecnología farmacéutica, también vemos enfermedades como la diabetes. También estudiamos algunos procesos, sobre todo de agronomía, como el estudio de pesticidas, también de compuestos para tratar algunas plagas. Y ahorita también estamos viendo sobre, igual, o sea, es la misma metodología, pero aplicada a distintas áreas de conocimiento. También esta metodología la hemos utilizado para el estudio de degradación de hidrocarburos, porque también pues, es un proceso que involucra estructuras químicas y proteínas. Entonces, la química al final pues, es la base de todos estos proyectos de los que hemos estado hablando. No sé si hay otra Muchas pregunta gracias. por ahí. Sí, tenemos aquí una pregunta en el chat de Alejandro Sánchez Varela. ¿Qué información pueden proporcionar y o qué diferencias tienen las interacciones por puentes de hidrógeno e hidrofóbicas en el acoplamiento de moléculas? Sobre todo la unión que puede tener el compuesto. Ya sea que queramos, digamos, obstruir la entrada de un sustrato al sitio activo, que queramos reemplazar el sustrato por otra molécula, o que queramos generar cambios conformacionales que generan una inhibición alostérica en la proteína. Los puentes de hidrógeno están asociados a interacciones, digamos, mucho más fuertes que unen, digamos, a molécula, o sea, favorecen a la unión. En cuanto que las interacciones hidrofóbicas, en cierta forma, están relacionadas con la repulsión de los átomos, que van a favorecer los cambios conformacionales en la estructura de la proteína. Esas serían particularmente las diferencias entre los puentes de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas. ¿Cuáles están relacionadas con la atracción? ¿Cuáles están relacionadas más con la repulsión? Muchas gracias, doctor Alfredo. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer, asistentes? Sí, bueno, Marta Vivins, del CIBA Tlaxcala. Adelante, doctora. Sí, muchas felicidades, doctor Alfredo, una excelente charla y súper interesante. Yo tengo un par de preguntas. La primera era justo lo que acaban de mencionar sobre el tipo de interacciones y por qué seleccionar particularmente este tipo de interacciones que ya nos explicó. La segunda tiene que ver, una vez detectados o una vez sí ya detectados los posibles ligandos y de mayor éxito, ¿cómo asegurar que el IC50 o no sé, de este tipo de compuestos podría ser o sería menor para evitar toxicidad en ya cuando se pudiesen llevar ya a una etapa de aplicación? Esa es una. Y la otra, bueno, pues es muy relacionada si ya tienen algunos compuestos ya validados en bioensayos in vivo. Para evaluar la toxicidad, estos mismos compuestos los hemos evaluado en células humanas, en macrófagos, en algunas otras líneas. No presenté aquí los resultados, pero sí se evalúan siempre, se evalúa contra el organismo que queremos nosotros inhibir su crecimiento y contra una célula humana para pues evaluar la toxicidad. Además, pues el hecho de utilizar fármacos como base para nuestros estudios, pues es que esos fármacos pues ya están aprobados para el uso en humanos, lo que pues de cierta forma nos ayuda a tener pues cierta noción de su toxicidad, ¿no?
tienen un perfil de farmacocinético ya reportado. Pero sí, hace falta todavía muchos otros estudios, además de estos que nosotros tenemos aquí, para poder nosotros validar el uso de ese fármaco contra un organismo en particular. Que es la misma respuesta para la siguiente pregunta. Algunos de estos compuestos los hemos evaluado ya in vivo, contra, bueno, en el uso pues, en ratones. Tampoco tengo aquí los resultados de los experimentos, sobre todo porque es un trabajo que se está realizando actualmente, pero pues sin duda la idea de todos estos proyectos es, una vez identificado computacionalmente el fármaco, evaluarlo contra el organismo en particular, en células humanas, y luego llevarlo, si tiene actividad contra el organismo, llevarlo a un modelo in vivo. Pero pues esos estudios ya pues, presentan etapas mucho más largas de evaluación, y que bueno, ya no incluye aquí en este trabajo. Ok, muchísimas gracias. ¿A usted? Tenemos aquí otra pregunta, Eric Cruz. Buenos días, gracias por tu presentación. En cuanto a los precios de los fármacos aprobados encontrados y el fármaco empleado actualmente como tratamiento, ¿existe alguna diferencia? Y la segunda pregunta es, ¿la dosis resulta ser una ventaja para seguir estudiando los fármacos encontrados? Bueno, existe una diferencia, pues sí. Sin embargo, hay que resaltar aquí que, bueno, una vez identificado un compuesto que pudiera ser activo contra un blanco particular, el compuesto nosotros lo evaluamos de manera pura, no lo evaluamos la formulación farmacológica. En cuanto a la dosis, pues esa es una etapa mucho más avanzada en este tipo de estudios. En el diseño de fármacos, la determinación de la dosis adecuada falta mucho para poderla determinar, y va a depender mucho también de la enfermedad. Para una enfermedad tal vez un fármaco tenga una dosis, pero para tratar otro organismo tal vez ese mismo fármaco requiera de otra dosis, o sea efectivo a otra dosis, tal vez menos, tal vez más. Entonces, evaluar el precio que tendría el utilizar este compuesto para tratar esta enfermedad, pues es muy aventurado. Pero sí, lo que nosotros queremos o el objetivo de estos tipos de estudios es el identificar qué estructuras podemos nosotros utilizar para identificar o desarrollar nuevos compuestos para tratar estas enfermedades. No estamos proponiendo ya el uso como fármaco de estos compuestos. Correcto. Muchas gracias, doctor Alfredo. Concluimos con esta pregunta. Y pues a nombre del Centro de Biotecnología Genómica y el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Unidad Tlaxcala, le agradecemos por su presencia, por su ponencia tan interesante. Así también agradecemos la asistencia de todos nuestros participantes. Los invitamos a continuar asistiendo a esta serie de charlas Café Científico 2020 CBG-SIVA. Maestro Aldo, no sé si tenga algún otro comentario. Agradecer a todos por la asistencia. Tuvimos una participación de alrededor de 80 asistentes. Ya estaremos próximos a entregarte la constancia de participación, Alfredo. Muchas gracias por tu charla, otra vez muy enriquecedora, y esperemos que esta plática sirva para fortalecer colaboraciones con CIVA Tlaxcala. Y en nombre de la directora les agradecemos mucho su participación, en nombre también del equipo de la Subdirección de Vinculación, conformado por la maestra Evelyn y su servidor. Y los invitamos, igual como dice el licenciado Castillo, al próximo Café Científico 2020. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.
Buen día a todos y muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Un abrazo. Muchas Excelente día. Gracias, saludos.